Hoy podrías tener en tu mano una pieza que la mayoría de personas pasa por alto sin pensarlo dos veces, una simple moneda de 1 centavo de 1964 con marca de CKD, pero lo que casi nadie sabe es que, en condiciones extremadamente raras, este pequeño disco de cobre puede transformarse en una de las piezas más codiciadas del coleccionismo moderno. Y mientras tú decides si guardas o gastas ese centavo, otros ya están revisando cada moneda como si fuera una llave hacia la libertad financiera. Detente un segundo y piensa en esto. ¿Cuántas monedas han pasado por tus manos esta semana? ¿10? ¿50? ¿Cientos? Ahora imagina que una de ellas era una anomalía perfecta, un error de acuñación escondido a plena vista, capaz de cambiar completamente su valor. Aquí es donde nace la gran división entre dos tipos de personas: el gastador y el coleccionista. El gastador ve dinero pequeño sin importancia. El coleccionista ve oportunidades ocultas. Y en el mundo de la numismática, esa diferencia puede costar miles, o incluso cientos de miles de dólares. La moneda de 1964 de Lincoln Penny parece, a simple vista, completamente ordinaria. Fue producida en grandes cantidades en la Casa de la Moneda de Denver durante un periodo de transición crítica en la historia monetaria de Estados Unidos. Sin embargo, lo que pocos entienden es que este año en particular fue un punto de inflexión técnico, donde pequeñas variaciones en el proceso de acuñación crearon algunas de las piezas más intrigantes jamás registradas. Pero aquí viene la pregunta que cambia todo: ¿y si una de esas monedas sigue circulando hoy mismo en cambio común? Haz una pausa. Sí, ahora mismo. Si tienes un frasco de monedas cerca, ve a revisarlo después de este video. Porque lo que estás a punto de aprender podría hacerte ver ese frasco de una forma completamente diferente. La clave del valor extremo en un 1964 de Lincoln Penny no está en la moneda común, sino en los errores. Y no estamos hablando de simples rayones o desgaste. Estamos hablando de errores de acuñación auténticos, nacidos dentro de la propia Casa de la Moneda. Uno de los más buscados es el Repunched Mint Mark, donde la letra D aparece duplicada o regrabada debido a fallos en el punzón. Otro es el doble troquelado, conocido como Double D, donde la imagen de Lincoln o las inscripciones muestran un ligero desplazamiento duplicado que solo se aprecia bajo aumento. Ahora imagina esto: una moneda aparentemente normal, que bajo lupa revela que el rostro de Lincoln tiene una sombra duplicada, como si el tiempo hubiera titubeado durante su creación. Ese tipo de detalle es lo que separa una moneda de 1 centavo de una pieza histórica. Pero la historia no termina ahí. Existen ejemplares con errores de acuñación aún más dramáticos: golpes fuera de centro, donde el diseño se imprime parcialmente fuera del disco; piezas track through gris, donde la grasa industrial impide que parte del diseño se acuñe correctamente; e incluso broadstreaks, donde la moneda se expande más allá de su borde normal, creando una forma anormal que los coleccionistas avanzados consideran una rareza visual. Y aquí es donde el mercado se vuelve brutalmente interesante. La mayoría de los 1964 de Lincoln Pennies no valen más que su valor nominal. Pero unos pocos, extremadamente raros, con combinación de error, conservación casi perfecta y autenticación profesional, han entrado en subastas privadas donde los precios se disparan de forma casi irracional. En el mundo del coleccionismo de alto nivel, no se paga solo por la moneda, se paga por la historia única que esa moneda representa. Ahora haz otra pausa. Mira tus manos. Mira esa moneda suelta en tu bolsillo. ¿Estás seguro de que no estás ignorando algo valioso ahora mismo? La confrontación real aquí no es solo técnica, es psicológica. Porque mientras algunos ven 1 centavo, otros ven una oportunidad. Y en mercados especializados, esa diferencia de percepción ha creado ventas que desafían toda lógica. Se han documentado casos de monedas de error extremadamente raras que alcanzan cifras de 5 y 6 dígitos en subastas competitivas. Y en escenarios extraordinarios, donde la pieza es única en su clase, combinando error extremo, estado impecable y demanda agresiva, algunos coleccionistas especulan con valores que pueden acercarse a cifras cercanas a cientos de miles de dólares, incluso rozando el territorio de los 900,000 en discusiones del mercado más especulativo. Pero no te confundas. Esto no es algo común. Es raro. Extremadamente raro.
Y esa es exactamente la razón por la que el 99% de estas monedas pasan desapercibidas todos los días. Aquí es donde entra la verdadera historia del 1964 de Lincoln Penny. No es una moneda famosa por su valor estándar, sino por su potencial oculto. Es lo que los expertos llaman un ghost coin, una pieza que está físicamente presente en circulación pero psicológicamente invisible para la mayoría de la gente. Y ese es el verdadero peligro, y la verdadera oportunidad. Piénsalo un momento. La próxima vez que recibas cambio en una tienda, podrías estar sosteniendo algo que, en manos equivocadas, no vale nada, pero en manos correctas, vale una fortuna. Esa es la frontera invisible entre la ignorancia financiera y la educación numismática. Ahora, avancemos hacia la parte que realmente importa, el mercado actual. En los últimos años, el interés por monedas de error ha crecido de forma explosiva. Coleccionistas privados, inversores alternativos y casas de subastas están compitiendo agresivamente por piezas certificadas. Plataformas especializadas han visto incrementos significativos en pujas por monedas de los años 60, especialmente aquellas con características únicas de acuñación. El resultado es simple: la demanda está subiendo más rápido que la oferta. Y cuando la demanda sube y la oferta es prácticamente inexistente, el valor potencial se dispara. El 1964 de Lincoln Penny con error auténtico certificado se ha convertido en un objeto de búsqueda constante. No porque todos valgan millones, sino porque encontrar uno en condiciones excepcionales es como encontrar una aguja en un océano de cobre. Esa escasez es lo que alimenta el mito y el mercado. Pero aquí está la resolución que debes entender claramente. No necesitas ser experto para empezar a buscar. Solo necesitas atención. Una lupa básica, conocimiento de errores clave y la disposición de mirar lo que otros ignoran. Porque la mayoría de las grandes oportunidades financieras no llegan en forma de inversiones complicadas, sino disfrazadas de objetos cotidianos. Así que la próxima vez que escuches el sonido de unas monedas en tu bolsillo, recuerda esto: podrías estar cargando historia, error y potencial oculto al mismo tiempo. Y la diferencia entre perderlo o descubrirlo depende de una sola cosa: conciencia. Antes de que cierres este video, quiero dejarte con una última idea. Si una moneda de 1 centavo puede esconder un valor inesperado, ¿qué otras piezas de tu pasado o de tu colección están esperando ser descubiertas? Y en el próximo video, vamos a revelar otra moneda aún más misteriosa, una pieza que muchos expertos llaman el accidente más valioso de la numismática moderna, y que podría superar incluso lo que acabas de escuchar hoy. Hay momentos en la historia de la numismática en los que una simple moneda deja de ser solo metal y se convierte en una puerta silenciosa hacia la riqueza. Y hoy vamos a hablar de una de esas piezas que, para muchos, pasa completamente desapercibida en el bolsillo, pero que para otros podría representar una oportunidad financiera que cambia vidas. Imagina esto: estás pagando un café, recibes el cambio, y sin saberlo, una de esas monedas podría valer más que un auto de lujo, más que una casa, más que todo lo que has ahorrado en años. Suena exagerado, casi imposible, pero en el mundo de los coleccionistas, lo imposible a veces solo está escondido a simple vista. Y aquí es donde entra en escena el centavo de Lincoln de 1978 sin marca de seca. Una moneda que, en su versión común, parece insignificante, casi invisible. Pero en ciertas condiciones extremadamente raras, con errores específicos de acuñación, se ha convertido en una pieza que despierta obsesión, debate y una búsqueda frenética entre coleccionistas de todo Estados Unidos. Antes de continuar, detente un segundo. Sí, ahora mismo. Revisa esa taza, ese frasco, ese cajón donde tiras el cambio suelto. Porque la mayoría de las grandes historias de descubrimientos numismáticos comienzan exactamente así, con alguien que pensó que solo era moneda suelta. Y ahí empieza la diferencia entre el que gasta sin mirar y el que observa con ojos de coleccionista. Acto 1. El despertar del tesoro oculto. El centavo de 1978 sin marca de seca fue acuñado principalmente en la Casa de la Moneda de Filadelfia, lo que explica la ausencia de marca. En términos generales, millones fueron producidos y circulan todavía hoy. Sin embargo,
Dentro de esa enorme producción existe una pequeña fracción que se convierte en el centro de una búsqueda casi detectivesca. La clave no es la moneda en sí, sino lo que salió mal durante su creación. En el mundo de la numismática, los errores no son defectos sin valor, son anomalías que pueden multiplicar el precio de una moneda cientos o incluso miles de veces. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque no estamos hablando de cualquier error. Estamos hablando de dobles acuñaciones extremadamente sutiles, desplazamientos de troquel, golpes fuera de centro, errores de planchet y variaciones de metal que no deberían existir en una producción estándar. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has ignorado una moneda sin siquiera mirarla? Detente un momento. La próxima vez que recibas cambio, obsérvalo. De verdad obsérvalo. Porque la diferencia entre un centavo común y uno extraordinario puede estar en una línea casi invisible. El verdadero impacto psicológico aquí es simple. Todos creen que ya han visto todo lo que hay en su bolsillo, pero casi nadie lo ha revisado con atención real. Y eso es exactamente lo que alimenta este mercado. Acto 2. El fantasma de la acuñación. Para entender por qué el centavo de 1978 sin marca de seca puede llegar a generar cifras tan impactantes en el imaginario de los coleccionistas, primero hay que entender cómo funciona la acuñación. Cada moneda pasa por un proceso industrial extremadamente controlado. Sin embargo, incluso en sistemas altamente precisos, los errores ocurren. Y cuando ocurren de forma rara, única o casi irrepetible, nace lo que los coleccionistas llaman monedas fantasma. El centavo de 1978 entra en esta categoría no por ser raro en producción normal, sino por las variantes de error que pueden aparecer en condiciones muy específicas. Uno de los más buscados es el doble troquelado, donde la imagen de Lincoln aparece ligeramente duplicada. En algunos casos, este efecto es tan sutil que solo se revela bajo aumento, pero en otros puede ser lo suficientemente visible como para cambiar completamente el valor de la moneda. Otro error relevante es el descentrado de acuñación, donde la imagen no queda perfectamente alineada. Cuanto más extremo el desplazamiento sin perder completamente el diseño, mayor es el interés del mercado. También existen casos de planchetes incorrectos, donde el centavo fue acuñado sobre un metal destinado a otra denominación. Estos errores son extremadamente raros, pero cuando aparecen certificados, pueden alcanzar precios sorprendentemente altos. Y ahora llega la parte que muchos no esperan. Algunos coleccionistas y subastas privadas han especulado con que combinaciones extremadamente inusuales de estos errores en monedas de esta época podrían alcanzar valores hipotéticos que se acercan a cifras de 6 y hasta 7 dígitos en escenarios únicos de certificación excepcional. Pero aquí está la verdad que pocos dicen en voz alta. La mayoría de estas monedas jamás alcanzan el mercado público. Muchas están en colecciones privadas. O simplemente nunca han sido descubiertas. Ahora pregúntate esto. ¿Y si una de ellas está en tu casa ahora mismo? Haz una pausa. Revisa ese frasco otra vez. No es una exageración decir que la mayoría de las personas que encuentran monedas valiosas nunca estaban buscándolas activamente. El mercado numismático moderno ha cambiado. Ya no es solo para expertos con lupas y vitrinas. Es un mercado impulsado por descubrimientos cotidianos, por personas comunes que prestan atención donde otros no miran. Y eso crea una tensión constante, una especie de carrera silenciosa entre el ojo entrenado y el descuido cotidiano. Hoy en día, el interés por monedas como el centavo de 1978 sin marca de seca ha crecido gracias a la combinación de nostalgia, inversión alternativa y la búsqueda de oportunidades fuera del sistema financiero tradicional. Las plataformas de subastas y los mercados privados han demostrado repetidamente que monedas con errores auténticos certificados pueden alcanzar precios sorprendentes dependiendo de su estado de conservación, la rareza del error y la demanda en el momento de venta. El punto clave no es solo la rareza, sino la historia que la moneda cuenta. Cada error es una huella del proceso humano dentro de una máquina diseñada para ser perfecta. Y esa imperfección es exactamente lo que el mercado recompensa. Pero hay algo más profundo aquí. No se trata solo de dinero. Se trata de percepción. Dos personas pueden tener la misma moneda en la mano. Una la ve como un centavo.
La otra ve una posibilidad. Y esa diferencia mental es, en muchos casos, la verdadera frontera entre perder valor o descubrirlo. Ahora bien, el entusiasmo debe ir acompañado de realidad. No todas las monedas de 1978 sin marca de seca tienen valor extraordinario. De hecho, la mayoría no lo tienen. Pero dentro de esa mayoría existe una pequeña fracción que, bajo las condiciones correctas, certificadas y verificadas, puede convertirse en una pieza altamente deseada. Y eso es lo que mantiene vivo este mercado. La emoción no viene de lo común, sino de la posibilidad. Porque en cualquier momento, alguien en algún lugar puede abrir una vieja alcancía y encontrar algo que cambie su historia financiera para siempre. Y aquí es donde muchos cometen el error final. Esperar demasiado. No revisar. No aprender. No prestar atención. Así que si has llegado hasta aquí, hay una razón. Tal vez sea curiosidad. Tal vez sea intuición. O tal vez sea simplemente el recordatorio de que el valor no siempre viene en empaques elegantes o cifras digitales en una pantalla. A veces, el valor está en el cambio suelto que ignoras todos los días. Y ahora viene la parte más importante. La próxima vez vamos a hablar de una moneda aún más esquiva. Una pieza que ha sido llamada por coleccionistas experimentados como uno de los errores más misteriosos del final del siglo XX, con variaciones tan raras que solo unos pocos ejemplares han sido confirmados en circulación. Si quieres seguir descubriendo que podría estar escondido en lo que otros consideran insignificante, no pierdas la próxima historia. Porque en este mundo, el que aprende a mirar primero, siempre encuentra primero. Imagina esto por un segundo. Estás pagando un café con monedas sueltas, sin prestar atención, como siempre, y entre ese cambio insignificante pasa por tus manos una moneda que podría valer más que una casa. No es una fantasía, no es una exageración para llamar tu atención. Es exactamente lo que ha ocurrido con ciertas monedas de 1 centavo de Lincoln, especialmente una de las más enigmáticas y codiciadas del mercado, el centavo de 1984 sin marca de seca. Y aquí es donde empieza la verdadera pregunta que separa a un gastador común de un posible descubridor de fortuna. ¿Y si ya la tienes en casa sin saberlo? Porque mientras millones de personas siguen viendo el cambio como algo sin importancia, un pequeño grupo de coleccionistas está haciendo lo contrario. Están revisando, clasificando y analizando cada centavo con una precisión casi obsesiva. ¿La razón? Algunas de estas monedas han alcanzado valores que pueden llegar hasta los $984,000 en condiciones excepcionales y con errores específicos que las convierten en auténticos fantasmas del sistema monetario. Detente un segundo y piensa en esto. ¿Cuántas monedas tienes guardadas en una caja, en un cajón o en un frasco olvidado? Why quantas has revisado realmente? La historia del centavo de 1984 sin marca de seca no comienza con riqueza, sino con confusión. A simple vista, parece una moneda completamente normal. Lleva el rostro de Abraham Lincoln, como tantas otras. Fue producida en masa por la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Pero hay un detalle que cambia todo. Algunas piezas no presentan marca de seca, y dentro de ese pequeño detalle se esconde una de las mayores oportunidades del coleccionismo moderno. Y ahora viene el punto crítico. Presta atención. Este es el momento en el que la mayoría de las personas se da cuenta de que nunca ha mirado realmente sus monedas. Algunas de estas piezas del 1984 han mostrado lo que los expertos llaman errores de troquelado progresivo. Esto significa que el molde utilizado para imprimir la moneda sufrió desgaste o fallas durante la producción, creando versiones ligeramente distintas de la misma moneda. En términos simples, no hay dos exactamente iguales. Y en el mundo del coleccionismo, la diferencia entre común y extremadamente raro puede ser literalmente de cientos de miles de dólares. Pero eso no es todo. Existe otro factor que eleva el valor de estas monedas a niveles casi legendarios: los errores de alineación y acuñación doble. En algunos casos, la imagen de Lincoln aparece ligeramente duplicada, como si la moneda hubiera sido golpeada 2 veces en el proceso de fabricación. Estos errores no solo son raros, sino altamente buscados por coleccionistas avanzados que están dispuestos a pagar cifras astronómicas por una sola pieza auténtica. Ahora detente otra vez. Sí,
Ahora mismo. ¿Tienes un frasco de moneda cerca? Si lo tienes, este es el momento de mirarlo con otros ojos. Porque lo que para ti es simple cambio, para otros puede ser una inversión histórica. El mercado de monedas raras no funciona como la mayoría de los mercados tradicionales. Aquí no importa la moda, ni la publicidad, ni la economía global en el sentido clásico. Aquí manda la rareza, la condición y la demanda de coleccionistas dispuestos a competir por piezas únicas. Y cuando una moneda como el centavo de 1984 sin marca de seca entra en circulación con un error significativo, se convierte en un activo limitado de forma natural. No se puede reproducir. No se puede reimprimir. Solo existe lo que sobrevivió. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Durante décadas, estas monedas pasaron desapercibidas. Nadie les prestaba atención. Eran simplemente centavos. Pero con el crecimiento del coleccionismo digital y las subastas en línea, los expertos comenzaron a identificar patrones. Y esos patrones revelaron algo impactante. Ciertas variantes del 1984 sin marca de seca eran mucho más escasas de lo que se pensaba. Algunos ejemplares en estado casi perfecto, conocidos como sin circular, han generado guerras de ofertas en subastas privadas. En esos escenarios, el valor deja de ser teórico y se vuelve emocional. Dos coleccionistas, un mismo objetivo, y una cifra que puede subir en segundos como si fuera una subasta de arte de élite. Y aquí viene otro momento importante. Escucha bien esto. La mayoría de estas monedas no están en museos. No están en bóvedas secretas. Están en casas normales, en colecciones olvidadas, en frascos de monedas viejas que nadie ha revisado en años. La verdadera pregunta no es si existen. La verdadera pregunta es cuántas han pasado por tus manos sin que lo notaras. El valor potencial de hasta $984,000 no es una promesa garantizada para cada moneda, pero sí representa el extremo del mercado cuando se combinan rareza absoluta, error significativo y estado de conservación impecable. Es el punto más alto de la curva, donde la numismática deja de ser un hobby y se convierte en una búsqueda de tesoros modernos. Los expertos coinciden en algo clave. La mayoría de las personas subestima el valor de las monedas pequeñas porque las asocian con cantidades insignificantes. Pero en realidad, el sistema de producción de la Casa de la Moneda de Estados Unidos en los años 80 tuvo suficientes variaciones y errores como para generar piezas que hoy son consideradas reliquias modernas. Y ahora piensa en esto. Cada vez que una de estas monedas aparece en el mercado, genera un efecto dominó. Los coleccionistas revisan sus archivos, los precios comparables suben, y el interés global aumenta. Es un ciclo de demanda impulsado por la escasez real. No estamos hablando de teoría. Estamos hablando de transacciones reales, de subastas verificadas y de colecciones privadas que han cambiado de manos por cifras que desafían la lógica de un simple centavo. Pero aquí llega el momento de la realidad más importante de todas. Encontrar una de estas monedas no es común. Es raro. Es incluso difícil. Pero no es imposible. Y esa palabra, imposible, es la que mantiene vivo el interés de miles de buscadores de monedas en todo el mundo. Ahora haz una pausa mental. Piensa en el último cambio que recibiste. Piensa en cuántas veces lo ignoraste sin revisarlo. Y ahora imagina que entre esas monedas había una pieza con un error único, esperando ser reconocida. Esa es la esencia del coleccionismo moderno. La posibilidad de que la riqueza no siempre llega en grandes formas, sino escondida en lo cotidiano. El centavo de 1984 sin marca de seca representa más que una simple moneda. Representa una oportunidad psicológica y financiera. La oportunidad de cuestionar lo que consideramos insignificante. Y en muchos casos, quienes han aprendido a mirar con atención han sido los que han encontrado verdaderas sorpresas. Y aquí es donde el mercado actual añade urgencia. Con el aumento del interés en monedas raras y el crecimiento de comunidades de coleccionistas en línea, la competencia por estas piezas nunca ha sido tan alta. Cada año que pasa, más monedas desaparecen en colecciones privadas, reduciendo aún más la disponibilidad en el mercado abierto. Esto significa algo muy simple. El tiempo importa. No solo para encontrar la moneda,
sino para entender su valor antes de que el mercado la reevalúe nuevamente al alza. Y ahora llegamos al punto final de esta historia, donde la curiosidad se convierte en acción. Porque después de escuchar todo esto, hay dos tipos de personas. Las que vuelven a su rutina sin cambiar nada, y las que deciden revisar ese frasco de monedas hoy mismo. Porque la diferencia entre ambas no es la suerte, es la atención. Y si crees que esta moneda es impresionante, espera a descubrir la próxima pieza que ha estado apareciendo silenciosamente en subastas privadas, una moneda aún más esquiva, con errores aún más extraños y con historias que pocos se atreven a contar. Hay momentos en la historia del dinero en los que una simple moneda deja de ser un objeto común y corriente para convertirse en una puerta hacia una fortuna inesperada. Hoy no estás viendo una pieza más de un centavo. Estás frente a un misterio moderno de la numismática estadounidense. El centavo Lincoln del año 2001 sin marca de seca, una moneda que para la mayoría pasa desapercibida, pero que para los ojos entrenados puede representar hasta $200,000 o más en el mercado correcto. Piénsalo por un segundo. Ahora mismo, en algún lugar de tu casa, en un frasco olvidado, en el fondo de un cajón o incluso en el bolsillo de un pantalón que no usas hace meses, podría estar escondida una pieza que la mayoría de las personas usaría sin pensarlo para pagar unos pocos centavos. Y aquí es donde comienza la diferencia entre el que gasta sin mirar y el que observa con mentalidad de coleccionista. Porque en el mundo de las monedas raras, la ignorancia es costosa, pero la atención puede ser extremadamente rentable. Détente un instant. Antes de seguir, revisa tu cambio. Sí, ahora mismo. Ese pequeño gesto podría ser la diferencia entre un día normal y el descubrimiento de una anomalía que muy pocos conocen. Porque el centavo Lincoln del 2001 sin marca de seca no es famoso por su existencia común, sino por las extrañas variantes y errores que, en circunstancias específicas, lo convierten en una pieza extremadamente codiciada. Para entender su valor, primero debemos viajar al contexto de su producción. El centavo Lincoln del 2001 fue acuñado principalmente en la Casa de la Moneda de Filadelfia y Denver. La versión sin marca de seca proviene de Filadelfia, lo cual es normal en sí mismo. Sin embargo, lo que no es normal son las variantes de error que han aparecido en cantidades extremadamente limitadas. Y en numismática, la palabra limitado es sinónimo de oportunidad. Ahora, presta atención a esto. No todos los centavos del 2001 sin marca de seca son valiosos. De hecho, la mayoría solo vale un centavo. Pero existen excepciones extraordinarias que cambian por completo la historia. Hablamos de errores de acuñación como dobles troqueles sutiles en la fecha o en las letras de Liberty, desplazamientos mínimos del diseño, laminaciones defectuosas del cobre, o incluso golpes fuera de centro que crean piezas visualmente únicas. Son imperfecciones que, paradójicamente, aumentan el valor en lugar de disminuirlo. Y aquí viene un punto crucial que muchos desconocen. En la producción masiva de monedas, los errores no deberían existir. Las máquinas están diseñadas para ser precisas, repetitivas, casi infalibles. Pero cuando ocurre una falla, esa falla queda registrada en metal. Y si esa pieza logra salir al público antes de ser detectada, se convierte en un accidente monetario con potencial de colección. En otras palabras, un error industrial puede convertirse en un tesoro histórico. Espera un segundo. ¿Cuántas monedas has ignorado hoy sin mirarlas dos veces? Esa es la pregunta que separa al observador casual del posible descubridor de riqueza oculta. Porque el problema no es que estas monedas no existan. El problema es que la mayoría de las personas no sabe que deben buscarlas. Entre los errores más buscados del centavo Lincoln del 2001 sin marca de seca, destaca el llamado doble die obvio, donde las letras o números parecen tener una sombra duplicada. También existen variantes con desgaste inusual del troquel que generan detalles débiles en áreas específicas del retrato de Lincoln. En algunos casos raros, el planchet, es decir, el disco metálico antes de ser acuñado, presenta irregularidades que hacen que la moneda tenga una textura o coloración diferente. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Estas monedas no fueron creadas para ser valiosas. Fueron creadas por accidente. Pero el mercado no recompensa la intención, recompensa la rareza. Y cuando un error se combina con una baja supervivencia en circulación,
El resultado puede alcanzar cifras sorprendentes, incluso llegando a estimaciones de hasta $200,000 en subastas privadas para ejemplares excepcionales en condiciones casi perfectas. Ahora imagina esto. Un coleccionista experimentado revisa miles de monedas al día. Sabe exactamente lo que busca. Y aún así, algunas de estas piezas han pasado desapercibidas durante años en circulación común. Eso es lo que convierte a este centavo en un fantasma monetario. Está ahí, pero no todos lo ven. Está circulando, pero casi nadie lo reconoce. Otra pausa importante. Si tienes monedas frente a ti en este momento, tómate 10 segundos. Observe-las. No estás buscando una moneda perfecta. Estás buscando una imperfección perfecta. Un détail extraño. Una letra ligeramente duplicada. Un golpe descentrado. Algo que no encaja con lo común. Porque en numismática, lo extraño es lo valioso. El mercado de monedas raras en Estados Unidos ha experimentado un aumento constante en la última década. La demanda de piezas con errores verificables ha crecido gracias a subastas en línea, coleccionistas privados y la popularización de contenido financiero relacionado con dinero oculto en el cambio. Esto ha creado un entorno donde monedas que antes eran ignoradas ahora son evaluadas con lupa. Y en este entorno, el centavo Lincoln del 2001 sin marca de seca con error auténtico se convierte en una pieza altamente especulativa. No es solo una moneda, es una apuesta histórica. Porque su valor depende de factores muy específicos: el tipo de error, la visibilidad del defecto, la condición de conservación y la certificación de autenticidad por entidades numismáticas reconocidas. Aquí es donde muchos cometen el error más grande. Creer que cualquier anomalía aumenta el valor automáticamente. La realidad es más estricta. Solo los errores verificables y raros tienen potencial significativo. Una raya, un desgaste o una suciedad no convierten una moneda en tesoro. Pero un error de acuñación genuino sí puede hacerlo. Respira un momento y piensa en esto. La próxima vez que recibas cambio en una tienda, podrías estar sosteniendo algo que en el mercado correcto se vendería por el equivalente a un automóvil nuevo. Esa es la realidad silenciosa de la numismática moderna. Ahora, volvamos a la historia. El año 2001 no fue particularmente especial para la acuñación del centavo Lincoln en términos de diseño. Sin embargo, lo que lo hace relevante hoy es la combinación de volumen de producción y la aparición ocasional de errores de calidad que han sobrevivido al paso del tiempo. Cuanto más tiempo pasa, más difícil es encontrar piezas intactas con estas características, lo que incrementa su valor potencial. Y aquí llega otro momento clave. No todos los tesoros brillan. Algunos son opacos, desgastados, incluso sucios. Pero eso no les quita valor. En muchos casos, lo aumenta. La clave está en saber distinguir entre desgaste normal y error de acuñación. Imagina el escenario final. Una moneda del 2001 sin marca de seca, aparentemente común, es enviada a evaluación profesional. Tras un análisis detallado, se confirma un error de troquel doble en zonas críticas del diseño. La pieza es certificada y enviada a subasta. Las ofertas comienzan bajas, luego suben rápidamente, impulsadas por coleccionistas que entienden su rareza. El martillo cae. La cifra final supera expectativas. Y todo comenzó con un simple centavo. Pero aquí no termina la historia. Porque mientras este tipo de monedas se venden por miles o incluso cientos de miles en casos excepcionales, aún hay piezas sin descubrir circulando entre nosotros. Y cada año que pasa, algunas desaparecen, otras se dañan, y unas pocas terminan en manos de quienes sí saben lo que tienen. Y ahora viene la pregunta final. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por no mirar con atención lo que parecía insignificante? Esa es la verdadera lección detrás de esta moneda. Antes de que te vayas, recuerda esto. El próximo gran hallazgo no siempre está en una bóveda, ni en una subasta elegante. A veces está en tu bolsillo, esperando a ser reconocido. Y si este centavo Lincoln del 2001 sin marca de seca te sorprendió, entonces aún no has visto lo que puede esconderse en ciertas ediciones del níquel Jefferson de error extremo que ha estado rompiendo récords silenciosamente en el mercado de coleccionistas.